Se vale contar todo, va a decir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa de Reinventarte. Hoy es viernes 24 de diciembre, así que primero que nada, feliz Navidad a todos y a todas las personas que nos están viendo, escuchando y sintonizando en este momento. Esperemos que se la pasen súper bien ahí en casa con todas las personas, familia, amigos, con quien la vayan a pasar. Pero antes de que empiecen a festejar, de que empiecen con la comida, pues quédense con nosotros porque tenemos el día de hoy un programa bien interesante que seguramente a muchas personas les va a atrapar porque muchos seguramente ahorita están esperando esta fecha justamente del día de hoy para festejar, para empezar a celebrar, ¿no? Pero muchas otras personas desafortunadamente también no lo van a hacer, ¿no? Por diferentes causas, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la depresión blanca. ¿Qué es esto de la depresión blanca? Pues justamente el día de hoy vamos a hablar de ello y pues tenemos el privilegio nuevamente de contar con la presencia de Giselle, que nos viene a acompañar justamente para poder hablar acerca de este tema. Pero antes de irme con Giselle, me gustaría como siempre presentar a las estrellas de este programa, a Ana Pau y a Ale Barrón. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana Pau? Buenas noches. Hola, pues bien, creo. Nada está sujeto a análisis todavía. Exacto. Me llamó mucho la atención este tema y creo que puede ser muy apropiado para justo las fechas decembrinas, navideñas también. Entonces, pues estoy muy curiosa, ¿no? Por aprender cosas nuevas sobre este tema. Con el tema, súper. Y por acá, Ale Barrón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy feliz, muy contenta. Creo que es una fecha importante, como bien lo dices. Y el programa del día de hoy, la verdad es que me tiene ansiosa. Como dice Ana Pau, también con mucha curiosidad por conocer y aprender más. Ojalá que puedan disfrutarlo tanto como nosotros, cada programa que hacemos, y que bueno, poder acompañarlos en un día tan especial a todos los que nos estén viendo y sintonizando. La verdad es que gracias también por hacerlo posible y pues nada, súper feliz y contenta de estar aquí con esta pequeña familia que estamos creando. Sí, súper padre, la verdad emocionados con el tema. Y como bien dicen, igual por ahí nos van a caer varios 20 o en lo personal a lo mejor, ¿no? Por ahí termina, como dices, descubriendo que, ¿no? Creo que requiero terapia, ¿no? No lo dudo, pero pues bien, Giselle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Ya se está convirtiendo en una de las favoritas. Sí, ya está siendo parte de la familia de Reinventarte. Estaría bueno como adoptarla ya para el equipo, ya, ¿no? por favor. Por favor. Sí, cuando gusten, ya saben que yo, miren, cuadramos agenda y bien. Súper. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, como siempre, un gusto estar con ustedes. Me encanta estar con ustedes. Siempre creo que platicamos y será súper ameno como todo el tema. Y sobre todo también una fecha tan especial, ¿no? Como el tema de hoy, Navidad, que 24, la cena y La todo. familia. La familia, ¿no? O sea, son muchas cosas. Y el tema creo que va a estar de 10, ¿no? Como muy, muy ad hoc. Justamente, pues sí, muchas gracias. Y pues para empezar, ¿les parece si nos puedes apoyar empezando quizá a lo mejor acerca del tema? ¿Qué es la depresión blanca justamente para aquellas personas que, bueno, a lo mejor nunca han escuchado el término, han escuchado el término de depresión, pero nunca han escuchado el término de depresión blanca? ¿Qué es la depresión blanca? Bien, les explico. El término de depresión blanca tal cual se divide como en la parte, pues, en dos, ¿no? La parte depresiva, que es una cuestión de enfermedad como tal, porque la depresión es una enfermedad, pero es diferente cuestión de duelo, estar triste o depresión, ¿no? Que ahorita vamos a ver como esos niveles. Okay. Y hablar acerca de la depresión blanca tiene que ver justamente con una parte asimilada de una situación de un cambio de temporada, específicamente en la cuestión del frío, el invierno, asociada a una situación navideña o de fin de año, que por lo general pues tiene mucho que ver con la situación de que, aunque para la mayoría la Navidad es como pues regalos, dulces, piñatas, pues ahorita, y más con este tema de la pandemia, no siempre es tan lindo y significativo. O sea, hay muchas familias que ahorita están como con sillas vacías, con huecos emocionales, con duelos importantes, y que hablar de una cuestión como de celebrar la Navidad pareciera más que una situación de alegría, de recuerdo, de nostalgia, y entonces eso se convierte, si bien no es cierto que en una depresión como tal, como un diagnóstico, sin síntomas depresivos,
que es importante identificarlos, ¿no? O sea, esta cuestión como de duelos o pérdidas de apetito o emociones desbordadas, algunas cuestiones que son propias de una sintomatología, hablando en un término de depresión. Ok, buenísimo. Oye, una pregunta, bueno, ahorita rápidamente aprovechando. ¿Y cómo puede la gente empezar a identificar justamente esos síntomas de los que hablas? ¿Cuáles serían a lo mejor como buenos indicios de decir, ok, a lo mejor estos síntomas me están llevándome a preguntar si a lo mejor puedo padecer de ello o si a lo mejor me es conveniente acudir a terapia, etcétera? Pongan sus 10 deditos y vayanlos bajando. Hay que justo... Puedes hacerlo. No entendí. Sí. No, bueno, evidentemente hay ciertos síntomas que son importantes de considerar. Okay. Para hablar de depresión tendríamos que hablar de un diagnóstico. Lo más importante para poder diagnosticar la depresión como tal es hablar de un tiempo. Es decir, la depresión se evalúa, se diagnostica después de un periodo mínimo de 3 meses con una sintomatología constante. Okay. Primero, ¿no? O sea, es decir, puedo levantarme triste un día y estar al día siguiente bien, eso no es depresión. Puedo a lo mejor llorar un día y al día siguiente comer bien, eso no es depresión, ¿no? Son síntomas que a lo mejor y podemos ir observando, pero si en un periodo más o menos de 3 meses estamos hablando de que los síntomas son constantes, es importante que a lo mejor pues sí, acudamos como un tema psicológico. Y aquí voy a hablar algo importante, la parte psiquiátrica. Hay 2 tipos de depresiones, la depresión psicológica y la depresión biológica o fisiológica más bien, que se necesita ahí sí ya sí o sí intervención psiquiátrica, en el caso de los niños un psiquiatra, porque hoy en día también los niños se deprimen, ¿no? Esa es una importante pues estadística. Quisiera decirte que no, pero sí. Una triste estadística. Una triste estadística, de hecho, pues el paciente con depresión más pequeño que tengo es un niño de 7 años, entonces sí existe, ¿no? O sea, no es algo que sea como solo de adultos. Antes se pensaba que ansiedad, estrés y depresión eran enfermedades de adultos. Hoy te puedo decir que no, que incluso, ¿no? Podríamos hablar de estas cuestiones de que niños de 3, 4 años tal vez no lo pueden mencionar como tal, no lo pueden verbalizar, pero sí tienen estos síntomas y pueden empezar como a decir, mamá, no sé qué siento, pero sé que siento algo, ¿no? Que es, pues, muchas ganas de llorar. Y a lo mejor no es una cuestión de depresión, pero sí es una cuestión de sintomatología a observar, ¿no? Y trabajar como con el tema de las emociones. Ok, buenísimo. Wow. ¿Y eso es biológico en la mayoría del caso de los niños o tiene que ver también con el entorno donde se están desarrollando? Pueden ser justo esos 2 factores, ¿no? Y eso es lo que es importante, por eso siempre trabajar con el mano, de un psicólogo o de un psiquiatra. El psicólogo diagnostica y el psiquiatra medica. Es decir, es importante hacer la parte de diferencia. El psicólogo no receta ni test, ni chochitos, ni nada. No hay manera que pueda un psicólogo medicar. Para eso está la función del psiquiatra, porque el psiquiatra es un doctor especialista justamente en esa parte. El psiquiatra acompaña los procesos emocionales de los pacientes, clientes, consultantes, lo cual es muy diferente en función del psiquiatra. Pero una vez que el psicólogo observa y se da cuenta que hay síntomas importantes, es importante que derive o canalice con un psiquiatra. Y hay depresiones, ¿no?, que se pueden trabajar solo sí, con una cuestión terapéutica, y hay otras que sí a veces es necesario pues hacer el uso del medicamento. Y no es una cuestión pues tampoco de estigmatizar, ¿no? A veces pensamos que si voy al psiquiatra es porque estoy más loco, ¿no? Y no, solamente es porque algo químicamente en nuestro cerebro no está sucediendo correctamente y necesito del medicamento para que eso funcione y que la cuestión social psicológica pues sea muchísimo más sencilla de trabajar. Ok, eso sería en términos como generales de una depresión. Exacto. Pero la depresión blanca tiene que ver con la fecha, ¿no? Exactamente. Muchas personas llegan como a esta situación o trabajan el tema del duelo porque justo llegan como en una situación de, es que específicamente ahora en Navidad me siento sumamente vulnerable. ¿Por qué? Porque acabo de perder a mi pareja, a mi hijo, a mi abuelo, a mi abuela, a mi mascota, a alguien en particular. Y estas fechas, lejos de ser algo significativo, emotivo y muy lindo, ¿no? Y el regalo y las compras y la cena navideña, se vuelven rituales sumamente depresivos, sumamente, pues como underground, ¿no? Como que de pronto, claro. Incluso, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver con una situación de la fecha o perdí o tuve este duelo, ¿no? Incluso pacientes que llegan y te comentan,
es que sé que ir a la cena de Navidad me implica toparme con mi tía que me va a preguntar de mi proyecto de vida que no sé qué tengo, ¿no? Y es así de, ok, ¿no? Entonces hablamos de esos síntomas que podrían generar ciertos episodios depresivos o asociados a una cuestión como navideña. No nada más por la parte del significado de la Navidad, sino también como con lo que implica el acto social de ir a la cena. Ah, ok, con las reuniones, la interacción que va a haber con personas que no has visto quizá, lo que te van a preguntar cosas que las cuales quizás no tengas respuesta y no quieras hablar, pero pues como es la única vez que los vas a ver, a lo mejor en el año. Así que consejo, no pregunten. Sí, por favor. Familia. O preguntemos asertivamente, ¿no? Que esa es la otra. Creo que la asertividad es algo que de pronto pareciera que para todos es un sentido común, pero la realidad es que no, ¿no? El sentido común no es el mismo para mí que para Ana, o sea, para todos, ¿no? O sea, tiene algo que ver con nuestra historia, con nuestras creencias, con nuestros introyectos, y el preguntar o cuestionar a la otra persona de algo que ni siquiera sabe si le puede lastimar o le puede doler, puede ser muy significativo para la persona y que pueda llevar a una cuestión de, ok, ¿no? Asocio el tema de Navidad con algo muy negativo y no lo quiero, pues, trabajar, ni llevar, ni hacer, ni nada, ¿no? Claro. Sí, oye, nada más una pregunta ahorita antes de que se me olvide. Ahorita que comentabas de estos episodios de depresión, o sea, ¿podríamos decir entonces que la depresión blanca solamente son episodios de depresión y no todos terminan desarrollándose en una depresión? Pudiera ser, sí, te digo, todo depende justamente de una valoración psicológica. Puede ser que sea el detonante. Hay ciertos detonantes que pueden llevar a este tipo de situaciones, ¿no? Siempre considero que es importante evaluarlos, ¿no? Pero, y dicho incluso como desde una cuestión psicológica, hay 2 libros básicos, bueno, en particular el que nosotros usamos como psicólogos es el DSM-5, que son criterios diagnósticos donde nosotros llenamos como una serie de ítems, así como, no sé, ¿no? Observas al paciente y entonces lo checas, ¿no? Como el de esto, pues es igual a sí, ¿no? O sea, es como que es rojo y como un checklist. Exactamente. ¿Es el más actual, el DSM-5? El DSM-5. Okay. Sí, es justamente con el que hacemos todo el diagnóstico. Bueno, eso y con pruebas psicológicas, terapia, o sea, es evaluar el proceso del paciente, cliente, consultante. Ok. Oye, y en estos casos, por ejemplo, ¿qué pacientes son los que tienes con mayor frecuencia justamente en estas fechas con estos episodios de depresión blanca? Me ganaste la pregunta. ¿En qué edades se da más o qué tipo de personas lo manifiestan más? 20, 40 años, más o menos. 40 años? Sí. 20, 40 años cuando son un poco ya más conscientes de la situación. Ay, me encantaría decirte que los hombres, pero no, en general son las mujeres las que acuden a terapia. Los hombres no van a terapia porque pues no saben identificar sus síntomas, ¿no? Ni siquiera de emociones y depresiones. Que eso también es algo súper significativo. Sí. El índice de suicidio en Querétaro es más alto en una cuestión de hombres que de mujeres, pero es porque, pues yo creo que es más fácil de pronto que la mujer asocie como el tema de, me siento mal y entonces lo expreso. El hombre solo es como, sí, todo va a estar bien, ¿no? Okay. O sea, se reprime mucho y entonces el hombre tiende más a tener conductas nocivas y conductas impulsivas y la mujer trabaja un poco más en ello. No quiero decir que justo esto es una cuestión generalizada, sí, claro, ¿no? Pero claro. En una cuestión social, cultural, donde el hombre está como diseñado como para ser el fuerte, el proveedor, esta parte para reprimir, pues la mujer sale y genera otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, pensemos como incluso en este tipo de cursos, en terapias, en lugares donde la mujer acude a trabajar en el tema de sus emociones. ¿Y cuántos espacios hay hoy en día para la cuestión de los hombres, no? O sea, la masculinidad totalmente disminuida. Sí, los bares, ¿no? Si acaso. Sí, es la terapia de los billares, los bares, ¿no? Y digo, probablemente no es una terapia como tal, pero es el lugar donde normalmente... Es una fuga, más bien, no una terapia, ¿no? O sea, el término terapia sí totalmente asociado a una cuestión. Es completamente diferente, exacto, ¿no? Sería una manera de evadir, ¿no? Exacto. De evadir, en lugar de trabajar las emociones, sería la manera en cómo desahogan o evaden lo que no quieren manejar. Sí, definitivamente. Entonces, entre 20 y 40 años, digo, podríamos decir que tanto hombres como mujeres, aunque ya los hombres no llegan a terapia, la gran mayoría, las mujeres sí, pero normalmente es un promedio entre hombres y mujeres entre 20 y 40 años. Y se puede saber como cuáles son los principales como motivos justamente que lo detonan, o sea, son por
por muerte, por duelos que están viviendo o por otro tipo de, no sé, cuestiones que vivieron en su infancia. Fíjate que justo para hablar en términos como de infancias, sí es un poco más largo el proceso. Por lo general el paciente no llega como con muchos bloqueos emocionales y bueno, si hablamos de infancias, híjole, o sea, es como, no, es que casualmente no recuerdo nada de mi infancia. Y si yo siempre hago así como, ajá, a ver, cuéntame más, ¿no? Porque claro, eso genera evidentemente ciertos traumas, ciertas creencias, introyectos y van cosas que son como, que crean una historia de vida. Pero en su mayoría es por una cuestión como de duelo, una pérdida, ya sea temporal o definitiva. Es decir, hay duelos que se viven también desde un proceso de perdí un amigo, perdí una relación, perdí una mascota, y no simplemente por el hecho de que quitar a esa persona de este plano físico, ¿no? Sino también una cuestión emocional, social, que es muy diferente. Los duelos son dos. El que es definitivo, es decir, hecho por una cuestión de muerte, y la otra, que es una cuestión, pues, no sé, ¿no? Por ejemplo, me separé de mi pareja, me estoy en proceso de divorcio, no sé, me peleé con mi mejor amigo y me distancié, no sé, ¿no? O pasaba Navidad justo con mis amigos y ahora, pues, no, porque ya todos tienen pareja, ¿no? Y entonces a mí eso me convierte en un tema de, ¿y yo dónde quedo, no? Entonces es ocupar un lugar dentro de... Ok, buenísimo. Y por ejemplo, tú, por ejemplo, en la cuestión de las familias, como una vez que lo identifican, ¿cuáles serían las maneras de poderlo trabajar o manejar? O sea, ¿qué es lo más recomendable si llegaras a notarlo, que alguien de tu familia está atravesando por alguna situación o muestra algún síntoma? ¿Qué es lo más recomendable? Creo que lo primero es la empatía. O sea, entender que de pronto la empatía es un término que muchos carecen y carecemos, sí, ¿no? Me voy a incluir porque también a mí me ha pasado como el de, ¿eso qué, no? Pero el ser empático con el otro y entender que está viviendo un proceso complejo, eso es lo más sano. Y también entender que no todos viven el mismo proceso o el mismo duelo como tú lo vivirías. Claro. Existen personas que, como bien decías, ¿no? Me siento triste y entonces voy al bar. Existen otros que me siento triste y entonces me voy al gimnasio. Y con la peda de su vida se lo puede. Exactamente, ¿no? O sea, es como... Sí, y existen otros que de pronto es nada más me quiero quedar en mi casa a ver series y encerrarme, ¿no? Todos tenemos diferentes maneras de vivir el duelo. Y eso también hay que respetarlo. O sea, es entender también esta historia de vida del otro y cómo poder apoyarlo, apoyarla para poder acompañar esos procesos. Lo importante aquí, yo siempre digo que hay una palabra como clave dentro de ese proceso y es acompañar a la persona y ser empáticos y preguntarle, ¿no? Como el de, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Porque justo eso genera empatía. Si yo elijo ayudarlo desde mi historia de vida, seguramente puedo abrazarla o no abrazarla, o cachetearla o no cachetearla, pero si yo pregunto y escucho su necesidad, entonces va a haber totalmente otra conexión y otra manera de relacionarme. Desde la empatía, la congruencia y desde su historia y proceso de vida, no desde el mío. Y eso habla de una responsabilidad afectiva. Okay. ¿No? Claro. De lo que hablábamos hace un momento allá afuera, ¿no? Exacto. Y también respetar, ¿no? O sea, no sé, me invento alguna cuestión de que no esté abierto a la posibilidad de querer ayuda, porque hay muchas personas que lejos de quererlo demostrar dicen, no me hables, ni me preguntes, no me toques, ¿no? No quiero nada. También respetar como esa parte del espacio que requieren y dar como la apertura de que cuando estés listo, aquí estoy para ti, ¿no? Exacto. Bueno, sí, podría ser, ¿no? De hecho, incluso también. Algo súper interesante y me pasa de pronto con mis pacientes, ¿no? Sí, hay procesos a veces que son sumamente difíciles y entonces llegan pacientes, te dan el discurso, tú escuchas y no creas, sí hay una cuestión también, una necesidad de decir, ok, ¿no? Y yo qué hago como con esto, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Que de pronto el paciente es como de, solo te quiero abrazar y es como, no, porque no es el espacio, ¿no? Claro. Y a veces se escucha como de, no, yo psicólogo me coloco desde esta posición y tú paciente allá. Pero no, porque también es respetar el espacio. O sea, ejemplo, si un paciente está en la crisis emocional llorando, esperas a que llore, esperas el tiempo específico, te paras por la caja de Kleenex y se la ofreces, ¿no?
Y entonces a lo mejor ese proceso pareciera ser muy frío, pero es una parte de decir, yo no puedo bloquear y decir, no llores, todo va a estar bien, porque entonces ahí, exacto, ya hay un bloqueo y hay un tema de, no está dispuesto a escucharme, ¿no? Entonces, si quiere llorar, pues que llore, si quiere gritar, pues que grite, si solamente quiere estar, pues está, ¿no? Es muy común en los adolescentes que llegan, híjole, las primeras sesiones con adolescentes son así como de... Porque de verdad ha pasado, ¿no? Y me ha pasado que son 20, 25 minutos en silencio, ¿no? Y es así de... Wow. Sí. Y sostener los silencios es más difícil que sostener los discursos. Esa es una realidad. Sí, claro. Sí. ¿No? Porque es como el de... Es incómodo, es confuso, es pesado, ¿no? Es una línea muy interesante de pronto lo que se da a través del silencio. Claro. ¿Y qué es eso, no? Aprender a escuchar también desde la historia del otro. Sí, definitivamente. Claro. Oye, entonces, empatía podríamos decir que, a ver, para poder aclarar, no es lo que comúnmente escuchamos de decir, ponte en los zapatos de la otra persona, sino más bien sería como esta cuestión que tú dices de preguntar mejor, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Sería como esa parte realmente. Sí, la empatía, esto que dices es sumamente interesante, porque aparte son como, uno busca en Wikipedia, ¿no? Y encuentra como empatía igual a ponte en los zapatos del otro, ¿no? Pero creer esa parte es como pensar que justo es un tema de necesito matar entonces para entender a alguien que mató, ¿no? Y es de, no, a ver, espérame, o sea, aunque las dos personas hayan matado, es muy diferente. Es más bien entender que esa persona tiene su historia de vida y que hay que respetar ese proceso. No puedo resolverle al otro porque eso es maternizar mi relación con la persona. Wow, sí, claro. Sí. Y todos así. Sí. Terapia. Terapia para todos, ¿no? Sí, Así de cuéntame más. Sí, o sea, es desde ahí hacerte cargo de ti. Es un acto sumamente complejo. Es un acto de... Yo no diría que de valentía, porque el acto de valentía es algo, pues, como natural y rápido. Es un acto de constancia. O sea, la empatía es un acto de constancia que se tiene que practicar todo el tiempo. Cuando hablamos de constancia, hablamos de una disciplina. Cuando hablamos de valentía, es solo el acto inmediato. Entonces, no hay que ser valientes, hay que ser constantes, ¿no? Qué importante. Sí, claro. Vámonos ya. Entonces A mí, yo regresando en enero, quiero mi cita. No, ya, de una vez, De una vez saliendo de a terapia Sí, todos. Así es. Vaya a ser, ¿no? Yo creo que Pero sí. fíjate, bueno, por ejemplo, yo te ponía el ejemplo de la parte de darle el espacio. O sea, tú obviamente como psicóloga y al estar en una sesión, una terapia, no puedes decirle como de, te respeto el espacio, ¿no? Ya me pagaste, entonces, sí, pues llórale solo, no puedes hacer eso. Porque es diferente, pero nosotros, o yo me refería más como en el punto de como familia, ¿no? O sea, Sí, como claro. de estar para ti, pero sin invadir el espacio que a lo mejor tú requieres, pero sí, como decías, estar súper atento o atenta a qué síntomas está mostrando mi familiar, ¿no? A veces, la verdad es que, digo, en el caso particular de una persona muy, muy importante para mí en mi vida, a veces me cuesta mucho esta parte, ¿no? De como de meterme, como de entrar, como de decir, híjole, ¿qué requiere de mí? A veces es solamente como de, pues bueno, aquí estoy para ti, ¿no? Si me necesitas o si requieres algo de mí, pues aquí, pero me cuesta mucho trabajo esta parte, ¿no? Como de entrar, porque a veces es como de ni siquiera manifiesto, ¿no? Simplemente no hablo, no digo nada, no, estoy, pero no estoy, ¿no? Como de, y así como de, bueno, ok, ¿no? Que es uno de mis hermanos, ¿no? Que es muy así, de repente, y tanto puede estar así como súper feliz, como de repente puede estar súper callado o no sabes qué requiere, pero como esta parte de a mí me ha funcionado, ¿no? Como la parte de, si requieres algo de mí, aquí estoy, cuando lo necesites, pero a veces me cuesta trabajo como entender, o sea, esta parte de que dices, hago algo, no hago nada, ¿sí me explico? Fíjate que eso es muy constante o muy común dentro de la cuestión familiar, ¿no? Sucede mucho que de pronto llegan esas personas y entonces, lo que decíamos, hablamos de una cuestión de una relación maternal, ¿no? Sin ser ni siquiera nuestros hijos, ¿no? Sí. Y
ahorita que decías eso, es importante como hablar también de estos síntomas claves que podemos identificar en el familiar que está pasando por ese proceso. El aislamiento social es uno de los factores importantes a revisar dentro de este proceso. Existen personas que dicen, solo quiero estar en mi cuarto, ¿no? Y entonces tienen, bueno, aislamiento social, cuestiones de alimentación, es decir, atracones de comida o pérdida de apetito. En una cuestión emocional, picos de emocionales, ¿no? Es decir, un día estoy súper feliz y el otro día estoy súper triste y después lloro y después me río y después, no sé, ¿no? Conductas nocivas, ¿no? Conscientes e inconscientes, porque eso también es importante, ¿no? Ejemplo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor iba a ser como muy burdo, pero creo que es importante que lo entendamos desde este punto. Hablando de una cuestión de suicidio. No me estoy cortando las venas, pero cada 8 días me voy al antro, al bar, y me pongo súper ebrio y manejo mi carro. Es un intento de suicidio, ¿no? Inconscientemente es lo que está buscando la persona, ¿no? Exacto. Entonces es, ok, no te está diciendo, mira, me estoy cortando las venas o estoy buscando una cuerda, pero todas las conductas que tienes son pulsiones de muerte. Es decir, están asociadas a un tema de necesito morir para poder vivir. Y entonces esta dualidad que siente la persona entre el quiero sentir y el no quiero sentir es lo que pone en riesgo justamente a la persona. La necesidad de sentir sin dejar de sentir. O buscando el no sentir, ¿no? ¿Qué es eso? Por eso el proceso de duelo o el proceso de depresión es tan fuerte, porque es asumir primero que tengo ese dolor y después de eso, una vez que lo verbalizas, que lo identificas, dices, ok, ¿qué hago con esto? ¿No? Y ahí es donde el paciente hace así como de, ok, 10 sesiones más y terminamos. No es cierto. No son las terapias integrales, ¿no? Pero sí, al final es como esa parte de decir, ok, ya, como le dicen románticamente, abrazó su dolor, ¿no? Ya entendió esa parte y ya es como, pues vivir un proceso de dolor un poco más sano, ¿no? Me meto al gimnasio como más sano, me relaciono con personas que están bien, que están bien, o sea, busco mi paz mental, mi salud emocional, voy a terapia, o sea, trabajo en que mis factores de riesgo ya no sean factores de riesgo, sino sean factores que impulsen mi autoestima, mi seguridad, mi confianza, mi amor propio, todo en positivo, ¿no? O en su mayoría la parte positiva, ¿no? Y es que qué importante, lo platicábamos hace ratito, ¿no? Antes de empezar el programa, o sea, qué importante estar constantemente revisando hacia adentro, lejos de estar volteando a ver hacia afuera, pero digo, y hablo por mí, ¿no? Es mucho más fácil decir o ver las cosas de afuera que hacia adentro, ¿no? Decir, ¿qué hace falta de mí? O ¿por qué estoy sintiéndome así? O ¿por qué estoy, no sé, sintiéndome sola, sintiéndome alejada o sintiéndome mal, X, ¿no? Cualquier situación. Pero, bueno, por un lado la cuestión de cómo pudieras tratar a la persona que está sintiendo la presión. ¿Y qué pasa con el otro lado? O sea, con los familiares. Exacto. Con amistades, ¿no? Pueden manejar, incluso la gente que lo rodea en general, sí. ¿No? Ay, eso es sumamente importante. La verdad es que también sucede mucho que llegan como las mamás, los amigos, las parejas de estas personas que están lastimadas y entonces es que no sé qué hacer, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde entra como esta parte del, bueno, la necesidad de trabajar ese duelo, de trabajar la soledad, la depresión, no es de la persona que está en terapia, sino del que está sintiendo ese proceso. Entonces, es entender también que cuando hablamos de esta situación de tengo la necesidad, identificar, ¿es mía o es de él? Porque el otro si siente el dolor, pues es su dolor y tiene que resolverlo. Y yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, yo tengo que hacerme cargo de mí y de lo que yo estoy sintiendo por esa persona. Pero no puedo resolverle la vida. No puedo decirle, no te preocupes, te quito el corazón, te lo limpio y lo regreso y todo va a estar bien. Porque esa no es mi responsabilidad. Es acompañar sus procesos, sí, pero hacerme cargo de mi necesidad de acompañamiento. Y entonces regresarle esa parte y devolverle esa situación de, eso es tuyo. Y tienes que trabajarlo, resuélvete. Yo puedo acompañarte, pero eso no es mío. Y no lo voy a cargar. Porque somos fan de cargar cositas que ni siquiera son de nosotros, ¿no? Sí, claro. Oye, y sí. Y por ejemplo, en el caso, digo, ahorita con el tema de como del alcohol, como de lo que comentabas de como intento de suicidio, que inconsciente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo,
¿Cómo lo están viviendo los jóvenes en la actualidad? Por ejemplo, todos estos temas, este tipo de la depresión blanca, relacionado también al alcohol, a las drogas, y que llega un momento en el que a lo mejor está a tiempo de poder empezar a trabajar con ello para no dejarlo crecer y que llegue un punto a lo mejor de no retorno, a un punto ya más grave. ¿Cómo pueden, a lo mejor los jóvenes que pueden estar interesados también, o para los papás, cómo los adolescentes lo están? El punto importante aquí es justo cuando una persona deja de ser funcional, es decir, deja de hacer cosas que generalmente hace, es decir, ir a trabajar, ir a la escuela, dejar de entrar a clases, bueno, ahora como en línea, ¿no? Estar como no en línea, se aísla socialmente, ahí es cuando la persona ya deja de ser funcional. Y entonces hay que observar esa parte, ¿no? De qué está pasando con esa situación, qué está pasando con la persona, que no está liberando como esas emociones, ¿no? O sea, ahí el punto clave es, no solamente la parte del alcohol, las drogas, son como fugas, ¿no? El exceso de comida, el exceso de ejercicio, el exceso de sexo, el exceso de risas, ¿no? O esta parte como el de, es que no sé por qué, pero las posadas empiezan los lunes y terminan el domingo, es como, en tu casa, ¿no? Porque no, o sea, al final, hablando de una cuestión de desborde, creo que justo esa es la situación. Cuando tú observas que una persona está más allá de lo común, o sea, como un grado más allá, es porque es como un foco rojo, ¿no? Observa esa parte que te está también queriendo decir. La atención y la intención es lo importante. Cuando tú observas que una persona tiene esas conductas de riesgo que son latentes, es cuando hay que estar al pendiente, ¿no? Cuando come de más, cuando come de menos, cuando fuma de más, cuando fuma de menos. O sea, estos cambios de conducta o cosas que antes no hacía. Y no es como es que ya, ¿cómo has cambiado? ¿No? Sino realmente es como, ¿qué estás haciendo diferente que me llama la atención porque tú no lo hacías y ahora lo haces? Ahí es como, ok, ¿no? Aguas con eso porque sí es bien importante observar desde qué situación lo está viviendo o cómo lo está resolviendo. Sí, claro. Oye, y bueno, y para los jóvenes que a lo mejor quieran, que a lo mejor digan, sabes que yo la verdad siento esto, el otro, pero a lo mejor no tengo a quien platicárselo, o sea que mis papás no tienen dinero para ir a terapia, para mandarme a terapia, por ejemplo. ¿Qué pudieran hacer estos jóvenes, a lo mejor adolescentes, que a lo mejor sí están interesados como en querer ayuda, pero no saben ni por dónde empezar? Bueno, adolescentes y como público también en general, adultos. Fíjate que hace poco pensaba yo como, sí creo que la terapia no hay nada que lo sustituya, ¿no? Soy fiel creyente de que la ir a terapia es canasta básica, ¿no? Es como cuando vas al súper y echas lo necesario y echas tu terapia psicológica. Debería ser, ¿no? una parte de nuestra educación a lo mejor, ¿no? Así como nivel de terapias. Sí, tu presupuesto para el mes y en ese la sesión. Sí, ya cuando haces esto ya estamos del otro lado. Ya es como, ya ese paciente ya está dentro, ¿no? O sea, el hecho de que también inviertas en tu salud mental, bueno, es importante. Pero sí, bueno, ahí primero, ¿no? Hay instituciones en Querétaro que dan terapia psicológica de manera gratuita o a bajo costo. Okay. O sea, hoy en día el pretexto más común por el no acudir a terapia es dinero y tiempo, ¿no? Es no tengo dinero, no tengo tiempo y eso es como, pues chido tu pretexto, pero no es una realidad. En Querétaro no conozco a ningún psicólogo, van a decir, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O no conozco a nadie que me pueda recomendar a un psicólogo. Yo les puedo platicar, ¿no? Trabajo justo en el patronato de psicólogos, sí que IAP, luego también les dejo los datos, ¿no? Sí, claro. Las terapias son a bajo costo, con psicólogos totalmente profesionales, o sea, saben realmente lo que estamos hablando, se hace un estudio socioeconómico y con base en tu ingreso y egreso, se asigna una cuota y un especialista en tu tema. Okay. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Ese es el proceso para entrar a la institución y la verdad es que pues las terapias son muy, muy baratas. Estoy viendo ahí y muy, muy recomendado. Vayan ahí, por favor. Pero qué padre. Entonces, hacen este estudio para no tienen un precio como generalizado, más bien es como también buscando la parte de apoyar a las personas a que acudan a terapia. Exacto. Sí. Eso, bueno, eso ahí hay otros institutos o hay otras instituciones que se dedican también justamente a eso. Hay terapia en línea. Eso también es súper importante decirlo, ¿no? La verdad es que a raíz de la pandemia, esta parte ha incrementado muchísimo.
Yo antes no tenía pacientes en línea y de hecho al principio era como de... Sí. Pero ahorita ya es súper común y eso también abre fronteras. Por ejemplo, yo tengo pacientes que están en Texas y sin problemas les doy terapia en línea. Tengo pacientes que están en Guadalajara, en León y sin problema, ¿no? Y saben que, y es la misma estructura y la misma formalidad que una terapia de consultorio. Entonces, eso también es importante decirlo. O sea, no necesito como la mejor si de pronto es como, es que me da miedo que el psicólogo me vea y me lo dice todo el tiempo. Terapia en línea, ¿no? No pasa nada, porque también es algo que de pronto ahora ya se ha dado un poco más, ¿no? Como el tema de acercarte a una terapia en línea, por los espacios, por la comunidad, porque no quiero salir de la casa, porque justo estoy en este proceso depresivo. Ok, pues se vale, ¿no? Entonces, ve a terapia en línea, no pasa nada. Y hay un chorro de plataformas hoy en día que dan también este servicio a bajo costo, pagas mensualidades incluso, ¿no? Por ejemplo, para acudir a terapia en línea y hacen también todo un estudio, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, ¿no? O sea... Hay muchísimas opciones, ¿no? Al final del día, entonces, no hay para que las pretextos. personas podamos acudir a terapia, ¿no? Para que nos revisemos y digamos, bueno, no hay pretexto. Sí, y ya si no, así pues decirlo. bueno, creo que también acercarse siempre a ese tema de trabajar en la salud mental, como pues escuchar podcast, ver el programa, Claro que Claro. sí. ver el programa para estar Obviamente, enterado, para estar ¿no? presentes de todo esto, sí, claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Un buen libro, talleres, conferencias, videos, o sea, este tipo de cosas que puedan sumar y que digas, ok, a lo mejor en este momento de verdad se me complica tal vez no por una cuestión económica, porque realmente no estoy lista para vivir ese proceso terapéutico, ¿no? Porque al final la terapia es enfrentarte a ti, ¿no? Sí, Y sí. es como el de echarte un cafecito con tus demonios, no siempre está tan padre, ¿no? Hay sesiones que son sumamente como, sí, y hay otras que son como, ya no quiero. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, en el caso de las personas que a lo mejor puedan creer de no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, que ¿existe alguna diferencia en que estén tomando una terapia directa face to face o una terapia ¿En línea? en línea? Sí existe diferencia. O sea, para empezar, no todo mundo tiene el acceso a un lugar privado donde pueda hablar de sus emociones. Claro. Ejemplo, ¿no? Tengo adolescentes que les decía, bueno, o sea, van en línea y entonces toman la terapia en el coche, ¿no? Ok. Porque sus papás o sus hermanos o lo que sea están adentro en la casa y entonces es como, espérame tantito. claro. Y eso, pues obviamente no te La habla de una privacidad. cuestión... Sí, claro, o sea, el tema de trabajar en línea presencial es muy diferente. Tú sabes que en presencial, si lloras y gritas y te enojas, pues estás ahí con tu psicólogo y nada Un más, espacio ¿no? contenido. Exacto. Pero en un tema de una terapia en línea, pues puede ser que la tomes en tu cuarto y entonces o tu mamá entre y es como, ay, perdón, ¿no? Que es muy común. O me pasa, Sí. ¿no? De pronto me pasó cuando estaba en línea con una paciente que estaba en pleno llanto y era como, espérame, voy al baño por el Kleenex, ¿no? Y entonces es Sí. como... y Se sí, rompe, ¿no? Es lo que te Exacto. iba a decir, ¿no te ha pasado de eso? Que alguien se aloque y que diga, ya, y tú acá, no, espérate, no te vayas, te dije que no. Nunca me ha pasado ese cierre. No vayas a castigarlo, por favor. Pues no lo tengo aquí, está a 100 kilómetros. Y este ya va a armar su... Pues, ¿qué crees que no? O No sea, te por lo tocaba. general sí aprendo como a contener a mis pacientes como el de Sí, hacer un sí. cierre, pero... Pero se puede prestar, ¿no? Por la Sí, claro. misma cuestión de que no Sí. están en el mismo lugar ubicados, ¿no? Sí Y para ti, pensaría. para ti es, bueno, vaya, es más fácil, sencillo o tienen alguna diferencia para poder entrar, no sé, digo, porque quizás en el espacio personal puedes, no sé, tener como el paisaje más amplio de ver el lenguaje corporal, muchas cosas que te dicen más, ¿no? Más que sus palabras quizás, ¿no? Ujú. Fíjate que depende mucho de la persona. Tengo personas que han trabajado tanto en home office que están mega acostumbradas a una cuestión en línea, ¿no? Y entonces la computadora, o sea, entrar a un link, platicar con la psicóloga es algo sumamente común. Y tengo otras personas que me dicen, bueno, mi mamá que tiene 60 años, pero no quiere salir, entonces terapia en línea. Y híjole, es súper difícil, ¿no? Porque de pronto están con el teléfono, con la computadora y se les ve como solo esto, ¿no? O sea, es diferente. O sea, sí creo que sí hay cosas que pueden llegar a complicar un poco el proceso, ¿no? No te voy a decir que la verdad es que no, pero en mi experiencia sí creo que, no sé, si por ejemplo en un proceso presencial te vas a echar 10 terapias, en uno en línea te puedes echar 15. Porque la transferencia y contratransferencia que se da con el paciente y el psicólogo es muy diferente, ¿no? Okay. De por sí es como complejo hablarle a un psicólogo, pues hablarle al teléfono o la monitor. computadora como con un psicólogo es como...
Sí. Es diferente. Tengo otras personas que no, o sea, tengo el caso de una chica en particular que ella, bueno, tiene 2 años ya casi en home office, entonces cuando la vi en línea fue como, claro, y al contrario, ella se negaba a ir a presencial porque decía, no, es que pues ¿para qué, no? Todo es más fácil, llego, me conecto, no tengo problema de tiempo, de tráfico, de nada, y súper adaptada. Y tengo otros que, y yo de verdad no Sí, quiero nada. venir a presencial. Y yo de verdad. Sí, claro, cambia, ¿no? Oye, pues para empezar a ir cerrando ya el programa que nos queda poco Aguanta. tiempo. Es que, Bueno, espérate. Sí, sí, es Acá que no he tenemos estado muy pregunta. participativa porque ando escuchando Bien, y bien. Súper. Súper bien, ando Ana recopilando información. Está bien, está bien. Pero justo creo que pues la depresión es una enfermedad importante, por lo que pues no debe ser como tomada a la ligera, ¿no? Debe ser escuchada. Y está padre esto de escuchar pues material que te ayude a ser un poquito más introspectivo, un poquito revisar pues lo que está pasando como con tu vida o con cómo te estás desarrollando en tus diferentes, no sé, esferas, ¿no? Tanto la profesional, académica, familiar, personal, etcétera. Pero tampoco es que, por ejemplo, he visto sobre todo en los jóvenes, no sé, en Instagram, TikToks, no sé qué, donde ya hay muchos psicólogos o, bueno, personas tal vez no profesionales que dan información de psicología, pero pues dan una información equivocada, ¿no? Ujú. Y ofrecen TikToks como auto En 3 pasos de 5 autotest pasos, ¿no? o no sé qué, Ujú. autodiagnósticos que te puedes Ah, hacer sí, 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 según claro. si cumples ciertas cosas, ¿no? Como lo de baja 10 dedos, Sí, pon sí. tus 10 Ah, por dedos eso era la y broma. bájalos. Pero es que yo no Era entendí. chiste dije, local. perdón, nos hubieran No tienes invitado. TikTok, no tienes TikTok. Sí, no. Y bájalos si te sientes identificado, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso porque, pues justo para diagnosticar la depresión, pues se requiere conocer un patrón de comportamiento, ¿no? Y sobre de eso ver, qué, ¿cómo decirlo? Abordaje. Ajá, qué abordaje llevar. Entonces, y para eso se requiere 3 meses, ¿no? No un TikTok de 30 segundos. Entonces, Sí. pues hay que tener cuidado con eso, de que pues sí está padre llenarse de podcast como Información. ¿no? Con, Ujú. con una psicóloga bien preparada, Ujú. pero pues también hay que empezar a ser un poquito críticos con la información que recibimos porque Ujú. pues no toda es cierta, ¿no? Ujú. También creo que pues justo la terapia psicológica pues es irreemplazable porque tal vez si te estás empezando a sentir mal y quieres empezar a compartir lo que sientes, no es lo mismo ir con un amigo a ir con un Sí, claro. psicólogo, Sí. ¿no? Porque el amigo justo, tal vez, pues es que es muy común que no tengamos herramientas Exacto. asertivas de Ujú. empatía para escuchar al otro y como dices, queremos maternalizar la situación y queremos resolverle los problemas, ¿no? Justo eso de dar consejos, de qué es lo que yo haría y Sí. pues a ver si te Que es lo más sirve, común, ¿no? Que Chicle y pega. Sí, Ajá. sí, sí. Y por eso, pues, el psicólogo, pues, no da consejos, ¿no? Ujú. Y también, pues, sí es un poquito, pues, sí, como bajo tu propio riesgo, porque, pues, igual el amigo te da el consejo, pero, pues, no te sirve, ¿no? Y al rato le echas la culpa al amigo y, pues, terminas mal. Entonces, Sí, que es algo que normalmente a veces la gente no toma en cuenta, esa parte, Ujú. que es bien importante también de que a veces, hijo, puedes dar un Ujú. consejo y si no funciona, Ujú. sí. No, y aparte como digo, hablando responsablemente, hay que ser muy cuidadosos, o sea, si algo me está llevando a ese estado, entonces hay que tener cuidado de cómo pretendo solucionarlo, ¿no? O de quién pretendo acompañarme. Qué importante lo que dice Ana Pao, Sí. el estar de la mano de un experto, de alguien que se sí, que tiene las especialice en herramientas, el que tema. sabe realmente lo Sí. que va a hacer, ¿no? Ujú. Sí, Oye, claro. Y justamente, bueno, perdón, bueno, ¿querías agregar algo más? Ah, sí. Sí, 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 adelante, Ahora es dale, mi dale. momento. ¿Ah? Está bien, no, dale, Dale, dale. obvio, Ana Pao. Te Dale. escuchamos. Y claro, entonces, sí, aparte al aceptar un consejo, pues igual y tal vez no es lo que quieres, ¿no? No te estás haciendo caso a ti, sino estás haciéndole caso a alguien que crees que sabe más que tú, pero está igual de confundido que tú o hasta peor, ¿no? Entonces, pues sí sería eso y ya si te encuentras del otro lado y estás viendo, pues justo si ya conoces a esa persona desde ese tiempo y estás viendo que tiene o ha cambiado drásticamente de comportamientos,
pues acompañarlo de la mejor manera, ¿no? Desde sí darle su espacio, porque pues realmente no puedes solucionarle su dolor o ayudarlo, porque, bueno, vaya, no puedes solucionárselo, porque pues tú solo tienes control de lo que puedes hacer tú, no de la otra persona. Entonces, pues sí, tal vez como liberarte de eso, pero darle contención, ¿no? Y estar ahí para él, pero pues entender que es su proceso y que pues es responsabilidad de él. Claro. Entonces, pues sí, creo que sería eso y ya. Y nada más. Vale, buenísimo. Muchas gracias, Ana Pau. Oye, ahora sí, digo, para ir cerrando, y justamente con lo que ahorita nos hace favor de compartir es Ana Pau, quería ver si nos podías apoyar en comentarle a la gente que nos puede estar viendo en este momento, alguna recomendación de cómo poder en estas fechas, no sé si a lo mejor no caer en depresión blanca, digo, porque a lo mejor nos gustaría, ¿no? Pero seguramente no todas las personas lo puedan lograr, pero cómo a lo mejor poder hacer más amena para poder pasar esta temporada, y sobre todo para aquellas personas que ya tengan algunos síntomas, que estén como en este ya evento de empezar a sentir las emociones, porque se acercan ya las fechas justamente que llevan. Mi invento que estas entre el 24 y el 31, estas 2 semanas son como las que más pueden llegar a afectar, ¿no? Sí, ¿qué recomendación les puedes hacer? Mira, creo que hablar de sanidad mental o hablar de la paz mental, ¿no? Es algo sumamente complejo. Yo creo que esa parte de vivir en el presente y vivir en este momento como lo que estás sintiendo es lo más sano. No juzgar tu proceso y normalizar tus emociones. Normalizar tus emociones es decir, si siento tristeza, pues me permito sentir tristeza y punto. Si me siento enojado, pues entonces estoy enojado y no pasa nada si me enojo. El problema es cuando canalizamos mal nuestras emociones y entonces genera un conflicto. El tema no es que te sientas enojado, triste, feliz, lo que sea, frustrado incluso, ¿no? El tema es qué estás haciendo con esas emociones y hacia dónde las estás llevando. Porque eso es lo importante. Entonces creo que ahí el tema es solamente si te cachas, si observas que estás sintiendo como ese tipo de cosas, es, ok, primero, normaliza tus emociones, acude a terapia, ¿no? O sea, de verdad es que creo que el psicólogo siempre está ahí, ¿no? Habemos psicólogos de intervención en crisis y entonces entendemos que no hay un horario específico para una crisis emocional. Y acompañamos esta situación, ¿no? O sea, una crisis emocional te puede dar a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana y se tiene que abordar de la misma manera porque es una crisis emocional. Y a eso nos dedicamos, ¿no? Entonces sí creo que existen diferentes especialistas que nos pueden como apoyar en ese proceso y entender, ¿no? O sea, obviamente que siempre es acompañarlo de la mano de un especialista. Un especialista. Oye, entonces, Buenísimo. ¿hay ahorita en estas fechas disponibilidad de psicólogos ahorita? Sí, O sea, todo el tiempo. No tienen que, nada más para aclarar a la gente que a lo mejor no tienen que esperar a que llegue el 1 de enero para decir, ya voy a ir, sino desde ahorita pueden tomar ya acción Sí. e ir. Sí, mañana mismo. Okay. Ahorita. No, sí, o sea, de hecho creo que también algo positivo que podríamos hablar acerca de la cuestión de Querétaro, del estado, es que se ha preocupado mucho como por abrir este tipo de espacios y en general pues ya cada vez son como más la parte de... Está más normalizado el tema de acudir como al psicólogo. Entonces sí, existen diferentes psicólogos que trabajan en una cuestión de... por ejemplo, se abrieron estas líneas de ayuda cuando empezó lo del tema del COVID. Sí, claro. Son psicólogos, ¿no? O sea, están ahí los psicólogos y te hacen una contención. Entonces, digo, la línea de ayuda de 911 no solamente es una cuestión de siniestros o una cuestión de violencia o algo, sino también tiene que ver con esta cuestión de, oye, necesito una institución a donde acudir, ¿Sí? canalízame así. De hecho, el 911 tiene una parte de psicología. Entonces, está el 911 donde están policías, abogados, varios psicólogos, departamentos. Exactamente, entonces tú También puedes hay hablar. Primeros auxilios, ¿no? De psicología. Primeros auxilios psicológicos se le llaman, Okay. que son justamente estos psicólogos que están en línea. Los que agarran de inmediato al que está así Exacto, desconcertado en en una ese momento, la crisis. Exactamente. Que está súper interesante ese tema. Después... Sí. ¿Te gustaría venir a hablarnos de ese tema? Ahorita ya que lo comentaste como varias veces. Como crisis emocionales. En crisis y que a las 3 de la mañana dije, ¿cómo será eso? Pero la verdad es que nos Pues saldríamos ahorita como de contexto, ¿no? Del tema. Sí. No tanto, pero
Estaría buenísimo, ¿no? Estaría Sí, Claro cuando que sí. gusten. padre. Esta ya es tu casa, ¿eh? Tú Ah. cuando Sí, quieras. sí, ya. Ya, Tu ya, casa, tu ya. programa, tu familia, tu Ajá. todo, ¿no? Así es. Pues lamentablemente gracias. hemos llegado al término del programa. Sí, ya Se se nos nos va acabó el rapidísimo. tiempo. Se acaba. Ay, yo sé, ¿qué está pasando? No, pero hay que ir a cenar. Denos 2 horas, por favor. Muchas gracias El pilón. por acompañarnos. Sí, ojalá que pudiéramos hacerlo más. La verdad es que siempre es bien, híjole, ay, no sé, de mucha información, así con demasiados veintes que caen y con ganas de echar a andar todo lo aprendido. Muchas gracias por acompañarnos en una fecha tan Gracias. importante y qué mejor, ¿no? Que como siempre lo hemos dicho, el propósito de Reinventarte es regalarle a las personas que quizás están al otro lado la información que quizás no nos atrevemos a confiarle a nadie más o a preguntar, ¿no? Entonces, muchas gracias por ser parte también de esto en este día tan especial y pues bueno, ojalá que les haya también gustado la información que con todo el amor del mundo tenemos para nuestra audiencia. Bruno. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. La verdad es que sí, encantado nosotros de tenerte por acá. La verdad es que han sido temas súper interesantes y que seguramente mucha gente les va a servir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y esperemos nuevamente verte por acá. Y antes de que te vayas, si nos puedes apoyar para que les dejes tu número de teléfono, tus redes sociales, por si alguien te quiere contactar. No te vayas a ir sin dejárselas. Mientras Sí. tanto, ¿quieres tú comentar algo antes de irnos, Ana Pau? Pues igual, creo que ya lo dijeron, pero otra vez, gracias por estar aquí, creo que fue un tema muy, muy interesante que le puede servir a muchos de los que nos están escuchando, y pues ya saben, no sé, vayan a terapia. Vamos a sonar como disco rayado, pero pues Pero vayan, es importante. vayan. Sí. Vayan a terapia. vayan a terapia. Y tus redes sociales antes de irnos, las quieres Sí. compartir a la Sí, gente? siempre se me va, siempre decimos que vamos Sí. a compartir y no. Bueno, el teléfono, ya sea WhatsApp o número, ya casi nadie habla, pero bueno, todavía existe, está la Hay posibilidad. gente. Sí, el teléfono es 4426-669696, súper fácil de aprender. Y yo sigo sin aprendérmelo. La línea de emergencia. Para una emergencia. Y en Instagram me encuentran como psicóloga.giselsilva. Ok, buenísimo. Recuerden que también das terapia tú, psicológica, Sí. de todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Digo, por si alguien la quiere buscar personalmente, o particularmente a ella, porque le gustó como lo que habló, se identificó, etcétera, la pueden contactar. Si no, hay muchísimas otras opciones, pero aquí tenemos a una buenísima, excelente Gracias. psicóloga. Así que, pues bueno, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Pásenla bonito, disfruten de su familia, de sus amigos, de su cena. Pásenla bonito, disfruten y pues nos estamos viendo en el próximo programa. Saludos y un abrazote. ¡Feliz Cuídense Navidad! mucho. Adiós. Besito, bye, bye.